tal, Moy? ¿Cómo estás? Muy bien, Abraham, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues, hola a todos los que otra vez nos están viendo. Queremos agradecer mucho a todas las personas que han dado likes, que están suscritos al canal. Agradecemos mucho también los comentarios que han hecho. Algunos muy Este, interesantes. ajá. Hubo quien nos puso hasta minutos y esos comentarios se agradecen mucho y vamos a tratar de profundizar un poquito en los temas que de alguna manera mencionaron y que creemos que pueden contribuir a generar un espacio, es de un espacio de pensamiento y de reflexión y de análisis sobre temas que a veces pueden resultar un poco complejos hablar. Claro. Hoy tenemos una invitada que queremos presentarles, entonces ella nos va a estar acompañando en este podcast. Y pues justo siguiendo con esta idea que habíamos planteado la vez pasada acerca de esta hiperpresencia de los conceptos en la vida cotidiana, decidimos hoy hablar un poco acerca de las aflicciones mentales y un poco de cuál ha sido la postura, digamos, oficial, el discurso oficial acerca de cómo tratar este tipo de, pues como de padecimientos, de malestares que podríamos catalogar como emocionales, anímicos, mentales, y plantear algunas de las cosas que nos parecen pueden ser problemáticas al respecto. Antes de empezar a hablar de esto, pues quisiéramos decir que desde luego nosotros no tenemos credenciales ni la preparación médica ni preparación psicológica, y entonces, desde luego, lo que vamos a dar son solamente opiniones, no son invitaciones a que nadie suspenda ningún tipo de tratamiento o que para nada, ¿no? No, no, para nada. Simplemente, Ajá. simplemente queremos dar una opinión al respecto, pero lo que sí nos parece que, de hecho, a mí me gustaría como empezar justamente con esta idea, ¿no? Porque estamos en un momento donde parece ser que opinar sobre algo de lo que no eres experto ya también es un acto de irresponsabilidad. Y en realidad, eh, todos, o sea, uno como ser humano, somos bastante expertos en esta cuestión de las aflicciones mentales, ¿no? O sea, nadie más que nosotros sabe y pasa directamente por esta experiencia, y se ha vuelto muy problemática esta idea de que solamente el experto puede hablar. Desde luego, es necesario para poder opinar sobre algo, es mejor si uno tiene una opinión informada y es una opinión que puede estar sustentada en argumentos sólidos, pero eso no quiere decir, incluso uno como, vamos a asumir un poco, a aceptar, digamos, el discurso oficial y decir que uno se vuelve paciente y vas con un psiquiatra, ¿no? Y quieres estar sujeto a un tratamiento. Lo mínimo que se esperaría es que esta persona pudiera explicarte en qué consiste el tratamiento, por qué te tienes que someter a un tratamiento, y que haya argumentos y bases claras que uno pueda entender. Entonces, desde este punto de vista, me parece que todos deberíamos poder estar informados sobre este tipo de cosas y generar una opinión que finalmente va a ser necesaria cuando uno decide tomar un camino, por ejemplo, para resolver alguno de los problemas, un problema anímico, ¿no? Que además de repente la medicina en general, se ensimisman tanto en la ciencia que se olvidan de que las personas no son revisar computadoras, que encontrarte con una persona no es simplemente seguir patrones sintomáticos para poder llegar a un diagnóstico. La persona, aún sin la formación, sin el contexto cultural que podría requerir para dar una opinión, la persona, el médico debe ser escuchado, el paciente debe ser escuchado, Claro. porque ese es el principio de la medicina, ¿no? El principio de la medicina es tratar a los pacientes. Sí, sí, Y sí. la única manera de tratar a un paciente y de enfrentarte con este tipo de cosas es justamente escuchando, Claro. no hay otro camino. Y claro, nosotros queremos presentar además diferentes posturas, algunas incluso de no médicos, pero que han hecho investigaciones tan profundas que podrían resultar
interesante escucharlas, ¿no? Además, Claro, presentar sí, sí. esta otra cara de la moneda y invitarlos a informarse, a leer, a tener este contacto con esta información que de repente pareciera ser tan lejana. Además, en esta época de la era cultural, de repente nos encontramos con que este tipo de libros terminan siendo los libros Como prohibidos prohibidos, ¿no? de la Ajá, sí, Inquisición. sí. La ciencia de repente diera la perspectiva de que es la nueva Inquisición del siglo Del XXI. siglo XXI. Sí, hay, a mí al respecto me... eh, hemos estado observando, ¿no? Muchísimo, o sea, se puede ver hasta en los memes que se comparten en Facebook, artículos de estos medios donde justamente esta idea de por qué la gente empieza a opinar de lo que no sabe, me parece que es una postura muy peligrosa realmente. Primero porque como decía, ¿no? O sea, obviamente, si tú te vas a someter a un tratamiento, es muy importante que tú sepas por qué y cuáles son las bases. No existe, o sea, a pesar si algo nosotros de repente no podemos entender, o sea, es decir, si a mí me explican algo, o cualquier persona, y esa persona no la puede entender, lo más probable es que hay una red de conceptos sobre la cual se está sustentando esa explicación y no ha logrado bajar a una experiencia directa, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con lo que hablábamos en la vez pasada, ahí es donde el peligro está en que en lugar de bajar a las experiencias directas, nos quedemos en redes conceptuales que sí soporten una idea, pero que el soporte de esa idea no está en la experiencia directa, sino más bien en una red conceptual. Al respecto, yo recuerdo, por ejemplo, esto no tiene que ver con el tema, digamos, médico de las aflicciones mentales, pero hace muchísimos años salió un ensayo de un compositor de vanguardia muy importante que se llama Milton Babbitt, Ok. que este ensayo él lo tituló como The Composer as a Specialist o The Composer as Anachronism. Y luego un editor de una revista le dio un título muy provocativo que decía Who cares if you listen, ¿no? O sea, ¿a quién le importa si tú escuchas? Eh, este no fue el título, después parece ser que Milton Babbitt como que decía que estaba molesto con el título, pero una de las cosas que él decía, que me parece sintomático de esta época, decía es, el lenguaje musical ha avanzado tanto y necesita tanta precisión y necesita tantas cosas que así como no se le puede pedir a una persona común que vaya y escuche una conferencia de física cuántica, tampoco se le puede pedir a una persona normal que vaya y escuche y tenga una opinión, o sea, más allá de me gusta o no me gusta, sino decir, esta música no funciona por algo, ¿no? Entonces, este tipo de argumento así como de ya la música se volvió para músicos, la física se volvió para físicos, la medicina se volvió digo, en el caso, por ejemplo, cuando hablamos como la medicina se volvió para médicos, ahí nos damos cuenta del absurdo, ¿no? Es decir, si solamente los médicos, o sea, si no puede aterrizar a una experiencia directa, que en este caso tendría que ver con la mejoría de la persona que va con su aflicción física o emocional, quiere decir que ya no está funcionando y ya está solamente sostenido en una red de conceptos que podría no tener relación con la experiencia directa de una persona. Sí, que además que el problema no solo es que la medicina y la ciencia en general, en el podcast pasado yo hacía la pregunta, ¿la ciencia a quién sirve, no? Y tener esa relación real en la cabeza es entender de repente que el mundo funciona en ciertos patrones históricos que nos llevan y que nos demuestran que lo que hay que hacer siempre es un análisis reflexivo desde la experiencia y no simplemente confiar en la información oficial. La información oficial, yo tenía un maestro de historia muy agradable en el Estado de México que decía una frase que me parece que es muy común: la historia la escriben los ganadores. Claro. Y habría que incluir también la historia, también la escribe la industria. Y la industria esta la que formamos de la que formamos parte como sociedad, porque es casi imposible poder decir que puedes prescindir de la industria desde el ámbito en el que la quieras Claro. ver, ya sea el ámbito económico, el ámbito social, siempre forman parte de esta industria y estos patrones sociales siempre se ven afectados por estos intereses, podríamos decirlo, económicos. Económico, sí, Sí, claro, sí. lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Es una vez que están fusionadas y ahora nos encontramos en un momento donde parece ser que
todo, todo está todo está fusionado con la esfera económica. Realmente cabe preguntarse hasta qué punto el interés es puramente científico, puramente artístico, puramente social, y hasta qué punto no es también un interés de generar poder económico, ¿no? Ganancias económicas. Pero bueno, dada como introducción de por qué quisiéramos hablar de esto, pues nos gustaría como entrar directamente a hablar justamente de esta postura que encontramos como muy distribuido en nuestra cultura actual, que cuando uno tiene una aflicción mental, cuando uno tiene un dolor emocional, para no utilizar la palabra enfermedad o trastorno, que pueden ser ya conceptualizaciones muy específicas, ha sido cada vez más recurrente la idea de que este tipo de aflicciones o de malestares deben ser tratados y que sus causas, la manera para superarlos, es prácticamente igual que cuando tienes un dolor corporal o algún tipo de enfermedad física, ¿no? Es decir, ahora existe toda una rama de la medicina que es la psiquiatría, que está atendiendo este tipo de casos, y donde se habla, ya prácticamente podríamos hablar de que es cultura común hablar de que de que muchos trastornos emocionales, no todos ciertamente, y todavía existen muchas opciones de psicoterapia y cosas así, pero cada vez está más difundida la idea de que si tú tienes una aflicción mental, es muy fácil catalogarla como un problema fisiológico, y que entonces este problema fisiológico puede ser tratado como como cualquier otro Común. mal fisiológico, y entonces lo que pasa es que empieza a haber una medicación para aflicciones mentales que pueden ser catalogadas como depresión, como síndromes compulsivos, como trastornos o los trastornos de atención, cualquier tipo de Que comportamiento además de repente considerado. son cosas que ni salen, que podríamos... Por ejemplo, había hay un libro muy interesante que es de Sarah Pine, una psicóloga que ella planteaba, psicóloga educativa, ¿no? Que Ajá. planteaba una idea muy interesante sobre cuando considerábamos que un niño, por ejemplo, tenía un problema, un problema de conducta. Okay. Y ella decía, hay que analizar el contexto social en el que el niño se desenvuelve. Muy probablemente un patrón recurrente de agresión dependa justamente del círculo social en el que se encuentra. Y si este niño vive en Ecatepec, el Estado de México, y para él y su ambiente cultural es normal ver de repente ciertas agresiones físicas que en el círculo social en el que se encuentra podrían traducirse como afectivas, por ejemplo, que el papá de repente en vez de llegar y darle un beso al niño, le dé una palmada. Ajá. Claro, estoy divagando un poquito en Sí, este sí. ejemplo, ¿no? Y de repente sacas a este niño, lo pones en un contexto diferente, lo pasas de Catepec y lo pasas a Puebla de Los Ángeles, donde persinados sean todos los ciudadanos. El niño, por contexto social, uno entendería, no tiene ningún problema, pero por catalogación científica, por el DSM-5, Claro. podríamos decir, ah, bueno, pero cumple con todos los patrones necesarios para decir que tiene trastorno negativista desafiante y Sí, sí, acreedor sí. a un medicamento. Sí, que es el riesgo. Primero, cuando se empiezan es decir, estandarizar este tipo de trastornos o aflicciones, como se le quiera llamar, ¿no? Cuando se empiezan a estandarizar, desde luego se asume que la cultura que lo está estandarizando es una cultura que tiene la posibilidad de posicionarse encima de otras culturas, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, ¿no? El DSM, que es americano, bueno, Sí, norteamericano, norteamericano. entonces, y que se vuelve guía para la práctica psiquiátrica, se asume entonces que es la cultura norteamericana la cultura modelo, ¿no? Es como vamos hacia ese polo cultural, y esa es la que puede definir qué prácticas culturales pueden ser consideradas normales y cuáles podrían ser consideradas anormales, ¿no? Sí, hablaríamos socialmente Ajá. aceptadas, ¿no? Entonces, en otros contextos podría resultar totalmente
totalmente al revés, ¿no? O sea, a lo mejor podría decir, ¿sabes qué? Los norteamericanos más bien todos parecen estar con algún tipo de problema, ¿no? Y en realidad otro tipo de comportamientos podrían ser mucho más... Bueno, ha pasado, ¿no? Por ejemplo, a mí me recuerda mucho como cuando se empezaron a conocer todo este tipo de ilustraciones tántricas, que eran un tipo de ilustraciones, por ejemplo, del budismo tántrico, cuando veían a a las dakinis con teniendo relaciones sexuales, o sea, que se representa como si estuvieran teniendo una relación sexual, parecían, o sea, de repente fueron interpretados por la cultura como casi una cosa demoníaca, ¿no? Sí, no, Porque además, aparte hay representaciones con calaveras, con no, así, y parecía que era, y en realidad se trataba de una práctica espiritual muy, muy profunda, pero si uno no está en el contexto, simplemente pues, sí, pues eso es anormal, ¿no? no, y además lo empiezas a clasificar y a poner en ideas como modernas que terminan distorsionando completamente el mensaje, ¿no? Claro. La idea tántrica incluso la llegamos a encontrar en estos lugares donde el principio es pornográfico y Sí, que no olvida tiene nada que ver completamente el contexto con cuál cultural. es, ni siquiera, sí, claro, por ejemplo, en el caso del Tantra, pues es la cosa que en Occidente más está malentendida sobre el tipo de práctica que son las prácticas tántricas, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco como a esta idea de los, de cuál es la postura, digamos, oficial cuando uno tiene una aflicción mental, a mí me parece que sería muy, muy importante cuestionar exactamente de dónde se generó esta idea que un tipo de aflicción que es emocional, que está en el terreno de lo que podríamos llamar anímico, eh, mental, es decir, que no parece que haya surgido de alguna cuestión corporal, no que no tenga manifestaciones corporales, porque desde luego la manera en la que nosotros podemos saber, eh, la única manera en la que yo puedo decirle, o sea, que yo puedo mostrarle a otra persona, yo puedo sentirme mal, pero para que alguien más lo sepa, tiene que haber algún tipo de comportamiento observable, ¿no? Y ese comportamiento observable puede ser que yo diga que me sienta mal y que debería ser suficientemente válido. Decir, ¿sabes qué? Me siento deprimido, ¿no? Debería de por lo menos tener eh, como la duda, ¿no? O sea, decir, bueno, pues tal vez sí se siente deprimido, ¿no? Tal vez está eso. Y luego todo este tipo de observaciones que permitan a otros saber si estoy deprimido, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser que estoy comiendo menos, que tengo menos entusiasmo por hacer las cosas que había estado haciendo. Es decir, una serie de cosas donde uno pudiera ver algún tipo de cambio emocional, ¿no? El problema es que parece ser que hay mucha duda en cuáles son como parámetros claramente observables para, por ejemplo, para la psiquiatría, y unos de los que ellos han tomado ahora con el surgimiento de la posibilidad de observar los cambios químicos, los electroencefalogramas y todo esto. Entonces, parece ser que existe un tipo de razonamiento en el cual la coincidencia de fenómenos se vuelve como también la posibilidad de establecer relaciones causales, ¿no? Es decir, el hecho de que haya ciertos fenómenos físicos ocurriendo junto con un reporte, que además es un reporte subjetivo de un estado anímico, no necesariamente implica que estos fenómenos físicos sean la causa de este estado anímico. Es decir, ¿por qué nunca se ha preguntado o por qué no se pregunta de manera mucho más, que es parte de lo que queremos proponer acá? Por qué no nos preguntamos realmente si no este tipo de fenómenos físicos son al revés, son consecuencias, ¿no? Es decir, desde luego no discutimos que haya coincidencia, ¿no? Es decir, que por ejemplo en una persona que reporta, porque además esa es la cosa, ¿no? Uno no puede saber si la persona, o sea, no puede tener la experiencia directa de alguien que está deprimido, ¿no? No en condiciones normales, ¿no? A lo mejor en otro tipo de prácticas que después hablaremos en este podcast, pero estas están fuera del discurso científico, ¿no?
Sí, pero fuera del en el discurso principio oficial, ¿no? científico es... Pero hablando de la experiencia ordinaria que todos tenemos, la manera en la que yo puedo saber si alguno de mis semejantes está deprimido, está atravesando por una aflicción emocional, es es a través de... Yo puedo tal vez suponerlo, pero no puedo tener certezas, ¿no? Tiene que haber un reporte de esa persona donde esa persona me dice, ¿sabes qué? Estoy deprimido, me siento mal, estoy atravesando por un problema, ¿no? Entonces, una vez que está este reporte, mucha de la psiquiatría que medica lo que ha hecho es a este reporte, observa el reporte de la persona que reporta un problema emocional, observa ciertas reacciones químicas y ciertas reacciones fisiológicas y ha establecido que esta cuestión emocional está causada por este tipo de problemas. Y a mí me parece que este tipo de relación de causalidad es sumamente problemática. Es decir, ¿cómo podemos pasar y cómo podemos basar este tipo de razonamientos donde el que dos fenómenos coincidan ya necesariamente le damos a uno una causa? ¿Y por qué se le dio la causa al fenómeno fisiológico? Es decir, ¿por qué asumimos? Me parece que es parte de justamente lo que hablábamos la vez pasada. Dadas las limitantes de la ciencia para comprender otro tipo de fenómenos, como los fenómenos anímicos, entonces la ciencia le es más claro decir, no, el fenómeno anímico está sustentado en lo que yo sí puedo observar, porque yo no puedo observar que tú te sientes mal, pero sí puedo observar, claro, puedo observar con mis ¿cómo se llaman ¿Electrodos? Ajá, por medio de los electrodos, o sea, puedo observar en una pantalla que tu cerebro se ilumina si le pongo este tipo de estimulaciones y puedo hacer estudio con estas máquinas que pueden ser muy útiles desde luego, pero ver los procesos neurofisiológicos, como eso sí se puede observar, entonces basamos la certeza en eso y asumimos que eso causa algo que no podemos observar y algo donde simplemente tenemos que darle como fe a lo que nos está diciendo la persona cuando lo reporta, ¿no? Sí, que además esto se presenta no solamente por el ámbito médico. Bueno, el ámbito industrial tiene mucho que ver con esta perspectiva que los médicos tengan que prestarse a este tipo de interpretaciones por el hecho de que me parece, y además la idea no es mía, yo coincido con esta idea que plantea Ivan Illich en el libro Némesis Médica, que hemos llegado a satanizar el sufrimiento y el dolor, que la Claro. cultura, la industria nos ha llegado a hacer creer que los malestares, por mínimos que sean, deben ser tratados y anestesiados, no curados, porque la industria jamás permite este análisis, ¿no? Ivan Illich lo planteaba con la idea de, él comparaba la industria médica, bueno, con la perspectiva personal que llegaba a la industria médica con la idea del cuento de Tántaro, el cuento griego, en el que Tántaro es invitado a comer con los dioses, y cuando está comiendo con los dioses, abusa de su confianza y se roba un fruto que es no recuerdo el nombre, creo que se llamaba, bueno, no tengo exactamente el nombre del fruto que se roba, pero era el fruto que daba la fuerza vital y la eternidad a los dioses. Ajá. Él lo come y los dioses lo notan y lo castigan. Y entonces le dan este castigo en el que él no va a morir, no va a tener, se vuelve inmortal, pero cada vez que quiere beber agua, el agua se aleja de él, y cada vez que quiere tomar una fruta, la fruta se aleja de él, y entonces vive en esta tortura constante en la que primero le tiene miedo a la muerte. Bueno, no es que le tenga miedo a la muerte, es que la desea pero no la puede alcanzar. Y segunda, ahí él lo hace el análisis más o menos con la perspectiva actual. Le tenemos tanto miedo a los conflictos físicos, a los problemas físicos que podamos llegar a tener, que hay personas, incluso yo tengo amigos muy, muy cercanos, que tienen un pequeño dolor de cabeza que no implica nada, que implica haber estado en el sol, implica haber no desayunado, Claro. y ya se medicaron 800 gramos de ibuprofeno. Sí, desde luego, justo
O sea, tenemos por un lado, por ejemplo, este problema de, digamos que es un problema teórico, ¿no? Un problema que a mí me parece que tendría que ser discutido mucho más profundamente y de decir en qué momento yo puedo determinar que porque mi creencia en el avance científico, como mencionábamos la vez pasada, me hace pensar que esto que es observable es lo que es verdadero y entonces esta es la causa del mal emocional, ¿no? Pero luego está justamente como yuxtapuesta esta idea de que, aparte, una aflicción emocional es una cosa que no debería de estar. Entonces, es decir, es como una cosa que, que obedece a un mal funcionamiento. Es decir, si tienes una aflicción emocional, es que estás funcionando mal, ¿no? Digo, desde luego, esto parte del hecho de que nadie quiere pasar por una aflicción emocional, pero por otro lado, la realidad claramente nos está todos los días, Vamos a a cada rato, enfrentarnos a eso. nos está diciendo, pero es que eso es parte Estar vivo. de nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Es parte de nuestra experiencia el afrontar, es decir, casi que si uno lo ve desde cualquier perspectiva, el simple hecho de que yo cambie de posición, o sea, uno parpadea. Exacto, justamente porque lo que está tratando de evitar es una incomodidad, ¿no? Es decir, parpadeo porque necesito lubricar el ojo, ¿no? ¿Y por qué necesito lubricar el ojo? Pues porque si no me empieza a incomodar, ¿no? Me cambio de posición porque la pierna me empieza, es decir, casi todo es esta búsqueda de, de evitar Vale. una incomodidad, por decirlo muy suavemente, o evitar un sufrimiento. Pero eh, pero sí, está esta idea de que un tipo de, dependiendo del contexto donde se diagnostique, se puede llamar neurosis, depresión, trastorno, lo que sea, pero este tipo de cosas no nos habla como de una cosa que debería de ser escuchada. Al respecto, por ejemplo, hay un texto de eh, Peter Gotche, un médico internista que ha escrito mucho, bueno, de hecho yo lo conocí gracias a Moy, este, que ha escrito mucho acerca él tiene un argumento que está muy, muy centrado en cómo hay toda una industria y todo un sistema, eh, eh, sobre todo que viene a partir pues sí, de la industria farmacéutica y de la industria farmacéutica y su colisión con la ciencia médica, ¿no? Entonces, digamos que la industria farmacéutica toma como que se le pega, es como una especie para usar un ejemplo muy actual, es una especie de virus que llegó a la práctica médica y entonces empieza así como, tal como lo describen los mismos médicos, ¿no? Que el virus empieza a insertar sus cadenas de ARN o ADN, no recuerdo ahorita, y empieza a generar otro tipo de estructuras. Más o menos lo que dice Goche es algo muy similar, ¿no? Es decir, la industria farmacéutica llega a contaminar todas las prácticas médicas porque el principal objetivo de la industria farmacéutica es pues poder posicionar sus productos, que son medicamentos, ¿no? Que son fármacos, ¿no? Entonces, una vez que ya está contaminada la práctica médica, se empiezan a establecer un montón de parámetros y un montón de posturas médicas donde la presencia del fármaco es indiscutible, ¿no? Entonces, él lo que dice, y a mí me parece que es muy, muy acertado en eso, ¿no? Lo podemos ver claramente, como el ejemplo que tú decías. Si te duele la cabeza, de repente parecería que hay una inclinación normal. Es decir, si te duele la cabeza, no te vayas a tomar una siesta y reposes en tu cuarto fresco porque te asoleaste. No, si te duele la cabeza, tómate un medicamento, ¿no? Si tienes gripa, que puede ser una cosa normal, donde sabes que va a estar con la nariz escurriendo, los ojos llorosos 3 días, y entonces no, tómate ¿cómo se llaman? Las efedrinas y todas estas cosas, los Sí, sí. antigripales, ¿no? Que no curan nada, sino que nada más alivian los síntomas, ¿no? Y lo mismo, entonces de repente hace lo mismo, ¿no? Llegan a generar toda esta, es decir, el problema es súper complejo, ¿no? Y tiene como un montón de lugares por donde entrar. Empiezan a decir, si te duele el alma, por decirlo de alguna manera, no tienes que hacer nada, o sea, No no es- es como que te tienes que ir a acostar y estar en un lugar fresco y dormir un rato y esperar a que pase lo que sea que se haya inflamado para que la cabeza te doliera. Lo mismo puedes, no tengas paciencia, ¿no? Si te duele el alma porque
tuviste alguna decepción de cualquier tipo, tómate un medicamento, ¿no? Que seguramente es un desorden químico. Ajá, porque seguramente esto no tiene nada que ver con que la vida sea lo que es, sino esto que puede, desde luego puede estar, no solamente, seguramente tiene la contaminación de esta industria farmacéutica que desafortunadamente está tan mezclada ya con la práctica. Digo, todos hemos tenido la experiencia de ir a un consultorio y ver ahí los calendarios, ya no sé si eso tal vez Sí, pasó hace los muchos años, calendarios, pero no, los todavía es calendarios muy común. de Lilly, de AstraZeneca. laboratorios, ¿no? Y a mí, o sea, yo recuerdo en algún momento haber ido el médico a veces te puede regalar hasta muestras y decir, mira, este es el medicamento que vas a tener, te voy a dar una muestra, ¿no? Mira, tan es así que no hay que olvidar el contexto histórico. A veces perdernos de esta... Fíjate que a veces disfrazar el conocimiento la ignorancia de conocimiento nos aleja de conocer realmente lo que está pasando, ¿no? El contexto histórico es súper importante para encontrarnos y además no solo conocerlo, sino analizarlo para poder enfrentar la realidad desde otros puntos de vista y además poder tener esa perspectiva de qué está pasando, ¿no? Tan es así como lo que planteaba sobre los procedimientos que buscamos para desaparecer estos dolores, que no recuerdo qué año exactamente, me parece que es 1840 y algo, siglo, Ajá. ya casi finales Sí. del siglo XVIII, principios del siglo XIX o principios del siglo XIX, Ajá. el, el dolor era considerado tan malo, y estoy hablando de hace 100 años, Claro. que la lobotomía se volvió una práctica legal. El inventor de la lobotomía, Edgar Moniz, me parece que así se pronuncia su nombre, no estoy seguro, Ujú. se llevó el premio Nobel de Medicina por haber Claro. implementado una práctica que hoy se considera inhumana. Sí, sí, desde luego, Pero ¿no? en aquel entonces, o sea, era más aceptado socialmente ir al psiquiatra y que te metieran una cosa en el cerebro, te hicieran un hoyo en la cabeza para que dejaras, en el lóbulo frontal, para que dejaras de tener estas Algún percepciones. tipo de comportamiento que no era aceptado, ajá. Preferían hacer eso. Y es más, dieron un premio Nobel. O sea, estamos Sí, sí. hablando de que incluso los premios Nobel se dieron a este tipo de prácticas inhumanas. Inhumanas porque me Que bueno, parece... la lista de los premios a Ay, Obama le dieron hace no mucho, le ¿no? dieron el premio El Nobel de la de la Paz Paz. y después de haber Entonces, iniciado la guerra sí, del Medio claro, es Oriente, ¿no? el premio Nobel. Pero, por ejemplo, el premio Nobel se considera una referencia científica y aquí podemos ver que tanto esas referencias científicas pueden de repente andar dándole tumbos exactamente del otro lado, ¿no? Es decir, pensar que alguien que estaba promoviendo la lobotomía, es decir, no se No, trata tal no. vez de juzgar desde ese momento, porque tal vez en ese momento histórico, este científico, digo, no lo sabemos y siempre cabe la duda de qué tanto él estaba tratando de tener una inquietud científica genuina, pero incluso si pensamos que su inquietud científica era genuina, podemos ver cómo estas inquietudes científicas pueden estar tremendamente limitadas por un contexto histórico, ¿no? Entonces, sí, desde luego, o sea, el problema es que es sumamente complejo, ¿no? Porque podemos tener una yuxtaposición de una perspectiva teórica que tal vez no es la más correcta y que si se toma como única podría tener problemas como el de hablar de que un problema fisiológico es la causa de un problema mental. Podríamos tener, y este podría, aparte de una genuina confusión, suponiendo que fuera una confusión, pero tampoco estamos dando por hecho que estamos diciendo exactamente cómo es, ¿no? O sea, lo que queremos es más bien como preguntarnos si esta es la única posibilidad, ¿no? Pero aparte de esta idea donde tenemos este problema de haber establecido la causa como la causa fisiológica, tenemos también este problema donde podría estar contaminado con la industria farmacéutica, ¿no? O sea, una industria farmacéutica cuyo, cuyo, cuya necesidad, ni siquiera vamos a tenemos que ir tan lejos como para decir que la industria farmacéutica quiere porque probablemente ningún empresario ni CEO de estos laboratorios lo que quiere es hacerle la vida miserable a la otra persona. Está tan enfocado en generar ganancias que más bien dice, bueno, pues ni modo, ¿no? Lo que sea. O tal vez, el chiste es que, o sea,
esta industria farmacéutica necesita obviamente de ganancias y necesita obviamente y ellos lo pueden justificar de muchas maneras, para investigación, para lo que sea, pero la industria farmacéutica necesita vender. Si no vende, no existe. No hay quien esté financiando sus investigaciones. O sea, necesita que la gente compre sus medicamentos, ¿no? Entonces, eso ya puede ser también, o sea, si le metemos este otro componente, pues podemos ver que esta práctica de recetar fármacos para los problemas emocionales, pues puede tener muchos, o sea, puede estar llena de muchas cosas dudosas, ¿no? Sí, no, y además tomando en cuenta esta perspectiva, me gustaría como platicar un poquito del contexto histórico también, para que, y yo los invito a todos a investigar, a leer, a informarse, a no creer todo lo que decimos, es más, dudar de todo lo que decimos y tener esta perspectiva tan clara de que es necesario dudar y presentarnos en un contexto social diferente. Robert Whittaker propone en un libro que se llama Anatomía de una epidemia, que justo lo tengo yo aquí. Es un libro muy interesante. Pero él hace una perspectiva muy interesante sobre la aparición de cómo la industria médica empieza a involucrarse directamente primero con el contexto social y después con el contexto industrial. Él planteaba, por ejemplo, que para 1882, Paul Ehrlich hace un análisis de cómo él buscaba encontrar algo que llama Robert como las balas mágicas. Una bala mágica es una bala dirigida a atacar un problema, ¿no? Ajá. Pero justamente se encuentran con la sociedad científica se encuentran que ya se estaba hablando de virus y bacterias, pero que también se estaba hablando muchísimo de que no solo son agentes externos, sino que nosotros también podremos ser considerados como un agente, ¿no? Claro. Y cualquier cosa, por ejemplo, tú pones veneno para rata en tu casa, pero tienes perros. Sí, y el perro se lo come. Desde luego. No, muy probablemente también se muera, ¿no? O sea, es seguro, no probablemente, seguro se va a morir. Y entonces la sociedad científica planteaba y decía, no podemos atacar los virus directamente, porque si los atacamos directamente, también nos atacamos a nosotros mismos. Cualquier otro agente que erradique el virus puede erradicarnos a nosotros también, ¿no? Y él hace un estudio con la anadina, que es un componente que seguramente los doctores lo entenderán muchísimo mejor, que se inyecta y que le da colorante a ciertas partes del cuerpo muy específicas. Y él decía, bueno, si podemos usar este principio en medicamentos, que tú sueltas un agente exterminador que puede generar un resultado benéfico y erradica eso, pero sin dañar al portador, entonces habríamos conseguido las balas mágicas, ¿no? Y lo consigue. En 1909 aparece la toxina, que es el componente para el medicamento hacia la sífilis, el tratamiento de la sífilis, y genera un componente que puede además curar la sífilis. Ajá. Y que podríamos decir erradica el agente que está causando estos malestares para poder tener esta reacción. Y más adelante Alexander Fleming, que seguramente esta historia ya la conocen, que es la de 1928, con un moho genera lo que vamos a conocer después como penicilina. Ajá. Y entonces la penicilina se vuelve el agente más benéfico durante todo el siglo XIX. Ahora viene el contexto histórico. La penicilina ayuda de una manera muy, muy buena a empezar a combatir las infecciones que se causaban durante la guerra. Claro. Para mí, 1941, la penicilina se producía en pequeñas cantidades, pero durante la guerra, el desarrollo de la penicilina de Estados Unidos se ve obligado a generar grandes cantidades de penicilina para poder atender a todos los heridos, a todas las infecciones, a toda la gente, además que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial de 1944, uh-huh. y para esa época podríamos decir que históricamente se le conoce como una historia de un momento de crisis social tremenda, ¿no? Un momento de crisis mundial. Pero, ¿qué pasa qué pasa en ese momento? Bueno, la industria farmacéutica se da cuenta de que encontrar este tipo de medicamentos, encontrar este tipo de cosas, este tipo de balas mágicas, resulta ser genial, pero
pero ahí además súper lucrativo, ¿no? Porque ¿quién Claro. no quiere la cura para el cáncer? Bueno, Sí, desde luego. Claro, este problema de, digamos que entonces teníamos el problema de una teoría donde el hecho científico es observable. La colisión, la fusión con una industria farmacéutica. Pero además está la otra, que lo que decías de las balas mágicas, muy bien, ¿no? Esta creencia de que con un medicamento, con un fármaco, para decirlo, porque ahora creo que también una cosa que queríamos bueno, esta se me acaba de ocurrir. Realmente medicina puede ser algo mucho más amplio, ¿no? O sea, medicina no necesariamente tiene que ser el fármaco. De hecho, hay tradiciones donde se habla de hombres medicina ahora, ¿no? Como las prácticas chamánicas y todo esto, que es un poco un término New Age, pero que tiene mucho sentido. Pero digamos, el fármaco, para poder referirnos específicamente a esto, puede ser como lo que tú decías, una bala mágica, ¿no? Es decir, una cosa que va a resolver como por arte de magia un problema, ¿no? Y esta creencia difundida, que de hecho, si vemos cómo ha transitado, es desde la perspectiva científica, hablar de balas mágicas ya es por lo menos dudoso, ¿no? Es decir, ya sí, sí, deberíamos de claro. preguntarnos, a ver qué onda, o sea, la ciencia ahora sí acepta que hay balas mágicas. Es más, yo sé y no es o sea, yo conozco gente que está en tratamientos psiquiátricos donde les han dado medicamentos que les dicen, este medicamento es para que no tengas pensamientos de cierto tipo. Entonces, ¿cómo es posible que un fármaco pueda decir no tengas pensamientos de cierto tipo? Además, lo cual es un contrasentido, porque obviamente cuando lo estás enunciando, ya los estás teniendo, ¿no? O sea, ya estás teniendo el pensamiento. Claro, se refieren a que no vas a tener tendencias a hacerlo y todo, pero ahí se puede ver, ¿no? Hasta qué punto entonces podemos ver este tipo de... Y claro, es una tentación muy grande porque para nosotros el sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento, sí es algo que debe ser rechazado. El problema es que este tipo de práctica lo que ha hecho es probablemente simplemente eh, adormecer este sufrimiento y no dejar que este sufrimiento hable y que este sufrimiento nos diga qué es lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestra experiencia diaria, que debería de ser escuchado, decir por qué te sientes mal, por qué sufres, y tal vez a partir de ahí generar, no se trata de decir, así sufres, ahora sufre y ahí quédate, ¿no? Sino más bien, escuchando por qué sufres, tratar de buscar una solución real, porque al parecer, y en eso sí podemos verlo como pruebas, ¿no? Es los psicofármacos no han resuelto los problemas emocionales. En eso hay mucha evidencia, tan es así que lo seguimos teniendo, todos lo seguimos padeciendo, incluso la gente que llega a estar medicada, a pesar de, no negamos que pueda haber utilidad y que tal vez en un momento de crisis pueda ser una ayuda que incluso pueda salvar una vida, ¿no? Es decir, sabes que en un momento de crisis aguda, si tomas el fármaco, vas a estar sedado, lo que sea, pero no te vas Pero no a te vas, tu tirar cuerpo no va a del... Ajá, colapsar. exacto, ¿no? O sea, no quiere decir que no puedan tener una utilidad, pero incluso en estas personas donde han logrado que transiten de este tipo de crisis, no necesariamente hay evidencia que sustente que ya les dieron una calidad de vida más, Favorable. ajá, mucho más pacífica, mucho más, eh, en un estado mucho más gozoso, ¿no? O sea, parece ser que simplemente es un tipo de adormecimiento del síntoma, una cosa así como decir, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad donde esa enfermedad hace que te duele el estómago y en lugar de ver qué es lo que te duele el estómago, nada más te voy a dar un analgésico para adormecer ese dolor. Pero ahí el problema puede seguir, ¿no? O sea, prácticamente eso podría estar pasando, ¿no? Sí, que además, no, tomando la idea anterior, Ujú. no olviden que dije contexto histórico, no contexto real, porque si partimos desde la perspectiva real, Claro. hoy, obviamente todos sabemos que incluso la penicilina, considerada la bala mágica, Ujú. y lo dice Robert Whittaker, que es además un investigador, o sea, no lo digo yo, porque si lo dijera yo sería, Sí. ¿quién es Moisés Villa para hablar de semejante? Pero él lo toma y además hace un análisis muy profundo, ganador de premios de investigación y todo, muy, o sea, Claro. él puede decirlo, yo no, pero él hace el análisis.
de este tipo de perspectiva, la penicilina es la bala mágica, pero contextualmente, yo les apuesto que conocen o conocemos quién es alérgico a la penicilina, quién la penicilina no tiene reacción. Claro. Hay personas a las que la penicilina no reacciona. Tan es así que se tuvieron que inventar nuevos componentes que puedan llegar a sustituir a la misma, ¿no? Entonces, la idea de la bala mágica, históricamente fundamentada en la ciencia, termina siendo falásica. Claro, de hecho, y como o sea, cuando los oímos juntos, la bala mágica, la ciencia, ya vemos este tipo de contradicciones. Pero además está el hecho de que deberíamos también, por ejemplo, en otro tipo de contextos médicos, o sea, es decir, a nadie se le ocurriría darle una quimioterapia a alguien que no tiene un cáncer, ¿no? Es más, los mismos médicos llegan a pacientes en ciertas condiciones, por ejemplo, que ya sean muy mayores, que tengan cierta debilidad, ya ni siquiera les dan quimioterapias. O sea, llega a pasar que le sabes que a este paciente no le voy a dar quimioterapia porque su cuerpo no lo va a resistir, porque ellos saben, o sea, es decir, incluso en otro tipo de contextos médicos hay más sensatez en decir, o sea, esa misma sensatez como que en la psiquiatría es muy difícil de verla, ¿no? Es decir, ¿por qué a un paciente, por ejemplo, un paciente mayor con cáncer, sí se le puede decir lo mejor es que conserve cierta es decir, lo inevitable ya va a llegar, ¿no? Es decir, a este punto va a enfrentar un proceso al que todos enfrentamos, ¿no? Que es la enfermedad y la muerte, pero llega a tener esta sensatez, es decir, no le voy a dar una quimioterapia porque la quimioterapia no es una bala mágica, la quimioterapia es un proceso increíblemente agresivo y que en algunos casos ha sido eh, la única opción posible Como para decir, ¿sabes qué? Está esto y a lo mejor esto lo sobrevives y está esto que esto es muy probable que no lo sobrevivas, pues tienes que decidir, ¿no? Me aviento la quimioterapia para ver si sobrevivo y la otra pues yo sé que tal vez no. Y es un volado, ¿no? Porque podría no sobrevivirla. A lo mejor hay casos de gente que logra estar mejor sin la quimioterapia. O sea, ahí habría que ver la investigación, pero Y es justamente por este tipo de circunstancias, y no solamente lo digo yo, también lo dice el director de esta revista de salud, no recuerdo su nombre, José, pero no, creo que lo pueden encontrar muy fácil en internet, el nombre Sí, sí de me este acuerdo tipo. pero todo estará en las fuentes, Sí, como la vez él pasada. lo dice muy bien, lo dice muy claro. No existe medicamento que pueda ser benéfico para todos. Claro. No hay manera de que podamos decir que un medicamento es benéfico para todos y entonces las imposiciones sociales para lo que sea, medicamentos psiquiátricos, no quiero decir la palabra, pero incluso apenas hubo una ley que aprobó vacunación de cierto tipo de Pero que de la... vacunas para, no, me parece que son vacunas como generales comunes Ajá. que Pues sí, ahora hasta tenemos una cartilla de vacunación, ¿no? son Donde... obligatorias, ¿no? Hay países Ajá. donde, pero y de repente nos decimos, bueno, pero es un avance científico y habernos encontrado, ya estamos acercándonos al Claro. primer mundo, cuando no es cierto, ¿no? Alemania, Francia, todos estos países tienen este tipo de perspectivas en la que te dicen, la medicina te puede causar esto, pero te puede ayudar en esto. Claro. Y eso debería ser siempre, ¿no? Cualquier tratamiento, sea psiquiátrico o sea médico, el paciente tiene derecho a elegir. Desde luego, y elegir de la manera más informada posible, y justamente es responsabilidad, entonces, de médicos, desde luego de pacientes, porque eso es porque son a quienes más va a afectar, pero también de los médicos y de todos de la sociedad, de decir es esta información, toda esta conceptual sobre la cual se construyen este tipo de tratamientos, de opciones, es muy buena. Qué bueno, es más, mientras mejor construida probablemente sea mejor, pero si no podemos bajar estas redes conceptuales, una explicación que el paciente entienda, no va a poder ayudar porque justamente el, el enfermo, la persona que está padeciendo esto, de ahí el término paciente, eh, es quien debería poder decidir, decir, ¿sabes qué? Sí, incluso el hecho de decir, tengo un cáncer así, pero quiero optar por esta opción, quiero optar por una opción donde no
donde no casi me esté muriendo por el tratamiento, porque la quimioterapia resulta eso, ¿no? Sumamente Y agresiva. lo mismo, ¿no? Ahora, el caso con los psicofármacos y con los problemas de las aflicciones mentales es que, ok, el cáncer es muy difícil ver en esta realidad ordinaria el cáncer de qué nos habla. Porque yo creo que el cáncer nos habla de algo también, pero es muy difícil y creo que sería muy riesgoso decir, bueno, vamos a ver, o sea, si uno quiere, o sea, uno si quiere ver de qué habla está en su derecho y muy respetable, pero digamos, ahí es muy difícil decir vamos a escucharlo, ¿no? Pero en el caso de la enfermedad mental, ¿por qué no se escucha? ¿Por qué no decimos, bueno, ¿qué me está diciendo esta enfermedad? ¿Qué me está diciendo de esta sociedad? ¿Qué me está diciendo de este individuo? ¿Qué me está diciendo de este mundo? Porque a lo mejor ese sufrimiento está diciendo algo, algo que es muy importante y algo que es muy valioso. Y en el momento en que se asume como un mal funcionamiento, queda todo el conocimiento y el saber que pudiera generar esta aflicción queda invalidado y nos lo estamos perdiendo y corremos el riesgo de que en lugar de tener una solución real estemos alargando nada más un sufrimiento, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, pero No tengo exactamente la... a lo mejor es buen momento para ir Bien. cerrando e ir preparando la segunda parte de este. Sí, porque este tema da para Es un muchísima tema muy. reflexión, Sí, sí, sí. muchísimas ideas y además que nos permiten además tocar ciertos puntos tan sensibles, Claro. porque además, como lo decíamos al inicio, de repente hablar de estos temas y enfrentarnos a estas realidades termina siendo que estamos contradiciendo a la Santa Inquisición en el siglo El XIII. siglo, sí, 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 parece ser que cuestionarlo ya no tiene cabida, pero realmente, eh, pues, la idea es ver si no hay otras perspectivas posibles, ¿no? Desde luego, si nosotros lo estamos planteando es porque pensamos que las hay, ¿no? Sí, y Como, además no quisiera aclarar que esto ajá, no lo sacamos de la manga. desde luego, Claro, tenemos opiniones personales que de alguna manera estamos tratando de limitar sí, para dar cabilda a otras opiniones como la de Peter Goshner, la de Robert Whittaker, la de Ivan Illich, la de este doctor, este investigador, el de salud, y presentar este tipo de opiniones que además, desgraciadamente, son minoría, claro, y son minoría no por el hecho de que no hayan sido opción, sino más bien por el hecho de que no les han permitido ser opción. sí, No se ha permitido que estas cosas de repente lleguen a la comunidad en general por yo lo llamaría adoctrinamiento. El claro, adoctrinamiento del que hemos formado parte y del que nos han hecho formar parte, ¿no? Muchas veces voluntaria y muchas otras involuntaria. Pero al menos, y esto lo planteaba el maestro Hinojosa, que en paz descanse, el maestro decía, los universitarios al menos tenemos la obligación de cuestionar, cuando claro, menos, no de aceptar la idea en general, ¿no? Porque incluso si nos olvidáramos de cuestionar, no nos enfrentaríamos realmente a estas realidades en la que te crees que la penicilina es la bala mágica, pero te olvidas que hay personas alérgicas a la penicilina, ¿no? O en la que te dicen, eh, por ejemplo, con las nuevas medidas restrictivas que de repente llegan a ser demasiado inclusivas, como de repente no tocar cosas, pero me lo platicaba esto, o una persona muy cercana a mí que me decía, ella trabajaba con ciegos, ¿no? ah, Me decía, de repente está tan prohibido tocar cosas, pero se olvidan que hay gente que ve tocando. claro, ¿no? Y Ahí estas qué cosas, cuando pasa te con eso, encuentras ¿no? con estas realidades, Sí, es sí, el sí, mundo de verdad pareciera estar no pensando en el bienestar común, ni en la inclusión, ni en la realidad en la que estamos viviendo. Más bien, pareciera servir a una industria claro. que no le importa esto, ¿no? Porque Y es que la posibilidad de eso es justamente que hayamos perdido el contacto con nuestra experiencia directa y entonces lo único que estemos es
habitando, como hablábamos en el primer podcast, habitando una red de conceptos, porque en la red de conceptos todo puede pasar. Ahí sí funciona, porque es una red conceptual. Es como, es como si yo empiezo a idear una historia fantástica, yo puedo acomodar todo y ahí puedo meter balas mágicas y puedo meter todas las cosas, pero en la realidad puede ser diferente, ¿no? Y bueno, como siempre, sus comentarios podrían ayudarnos mucho Vamos a... para enriquecer y este tema pues necesita desarrollarse mucho más, pero sí, sus comentarios los vamos a agradecer mucho y seguramente van a enriquecer mucho este tipo de Ideas, planteamientos. sí. Ujú. Además, que nos quedamos muy cortos con ese tema. Este tema es muy complejo. Quisiéramos profundizarlo y llevarlo a otros análisis. Si ustedes conocen escritores, además, que estén desde otro punto de vista, a diferencia de los que acabamos de mencionar, a favor, sería muy interesante el Claro. debate y la argumentación de la realidad. Apenas vi yo, para ir cerrando esta idea, ¿no? Una publicidad tirándole a las fake news, a las Ajá, fake llamadas fake news, ajá. news, de un comediante, no voy a decir nombres, pero de un comediante que seguramente han visto, que decía por qué era tan peligroso tener contacto con las fake news y no confiar en la información Claro, principal, pero jamás mencionó por qué los argumentos de la información oficial tendrían que ser más valiosos desde que los luego. que se plantean y que los que se les denomina de una manera despectiva como fake news para desvalorar opiniones diferentes, ¿no? Claro. Sí, aquí lo central debe ser el argumento, no quien lo diga. Si lo dice alguien con bata y 7 doctorados de Harvard, él, si su argumento es bueno, está bien, pero el que tenga bata y 7 doctorados no necesariamente hace que cualquier cosa que él pueda decir sea mejor que la que dice cualquier ciudadano de pie, porque ese ciudadano de pie puede tener más sabiduría y podría tener una visión más directa y una experiencia más directa de la realidad que esta otra persona, Sí, ¿no? A veces así es. y la ciencia y los argumentos científicos y Ujú. de repente y son segregados y separados de la realidad social. De repente es ciencias y ciencias sociales, ¿no? Hay que agregar el término para hacer la Claro, segregación, pero se olvidan de que las ciencias, la física, la mecánica, la medicina, todas están para el servicio comunitario que tiene que ver con el servicio de la persona. Sin el bienestar común, sin el bienestar social, estas no tienen sentido, sino son para sí. el desarrollo personal, individual y comunitario. Sí, eso pero incluso si el objetivo no es ese, de todas maneras el argumento debe poder sostenerse, ¿no? Es decir, a lo mejor la ciencia física encuentra que el mundo no tiene sentido y que la entropía va a comerse todo, tal vez, pero tiene que estar sustentado en un argumento, o sea, no basta con que lo diga un físico, o sea, debería de poder ser sometido al escrutinio y no confiar en que la autoridad viene de el que habla, porque es algo que hemos visto en las religiones y todo, y hasta en las religiones tiene explicaciones de por qué el que habla, ¿no? Pero realmente deberíamos, y es como la invitación por eso, ¿no? Todos tenemos que pensar, tal vez a mí me gustaría como hablar apenas escuché, eh, y aquí sí quisiera mencionar el nombre de la persona de quien lo escuché, porque es un profesor al que admiro muchísimo, que conocí en la universidad, Alberto López Cuenca, que él hablaba, justamente él es una persona que ha hecho mucha investigación sobre las prácticas artísticas en este momento, ¿no? Y él empezaba una de sus conferencias diciendo, bueno, a mí esta idea de venir como el gurú que sabe, me parece que ya no, él decía, realmente me incomoda, ¿no? Y creo que ese es como el gran reto que tenemos ahora, ¿no? Eh, no tenemos que de alguna manera poder pensar por nosotros para ir construyendo una realidad y no necesariamente estar a la sombra de un gurú, de una autoridad, de una práctica, sino realmente nosotros por nosotros mismos poder pensar e ir construyendo, ¿no? Claro, eso es más difícil porque es un camino más incierto, ¿no? De repente puede ser muy reconfortante decir, bueno, ya dijo el médico,
viene y ya, estoy bien, ¿no? Pero no, eso hay mucha evidencia que vamos a dejar en las fuentes, Sí, para decía. no abarrotar aquí y no hacer un resumen de lo que dice el libro, pero vamos a dejarla en las fuentes, pero hay mucha evidencia de que no ha funcionado, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad y por eso es importante que hablemos de estos temas todos, no importa que seamos médicos o no, para ir generando pues un estado de bienestar auténtico, ¿no? Decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al Así andar. es. Que Esa. esa es la perspectiva. Pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a comentar, a aportar, a Suscribirse, dar suscribirse, likes. dar like, generar ideas y que de este podcast, estas ideas, si les agrada y si les parece que debe ser compartido, pues Claro. hacerlo y que llegue a más personas, que de alguna manera pueda llegar a ser tal vez hasta benéfico o no. O Pero no. Bueno, gracias. gracias.